momento bisagra. La irrupción de líderes de ultraderecha afines a Donald Trump está modificando el mapa político a ritmo de vértigo, con recortes de libertades individuales, inclusive violaciones de los derechos humanos que quizá a raíz de la realidad vista a golpes de tweets pasan inadvertidos. Se habla de una internacional reaccionaria en la cual militarían Giorgia Meloni, Víctor Orbán, Javier Milei, Nayib Bukele, Jair Bolsonaro, Nigel Farage, Santiago Abascal, con Trump a la cabeza y, por cierto, con el hombre más rico del planeta, Elon Musk como mascarón de proa. Si antes, durante el primer mandato de Trump, era Stephen Bannon con su defensa del Brexit, ahora es el dueño de Tesla y de X, con los recortes en el empleo público en Estados Unidos, en la asistencia al exterior y su injerencia en elecciones de otros países, caso Alemania. La migración pasó a ser un tema primordial en la mayoría de las gestiones y las campañas como excusa para fortalecer los nacionalismos. Ojo, estamos hablando del causante o de los causantes de las dos guerras mundiales del siglo XX. No se trata de una reencarnación de Hitler o de Mussolini, sino de nuevos esquemas de gobierno en los cuales, sin diferencias entre derechas e izquierdas, el mandatario de turno toma en un solo puño los poderes legislativo y judicial para sacudir la democracia, que lamentablemente se cotiza en baja en varias sociedades. ¿Cómo llegamos a esto? Vamos a preguntárselo a Santiago Cantón, abogado argentino, quien se desempeña como secretario general de la Comisión Internacional de Juristas, fue secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el primer relator especial para la libertad de expresión de las Américas, entre otros cargos. Bienvenido, Santiago. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Al contrario, es un gusto. No sé si coincidís con esta presentación, con este razonamiento acerca del momento bisagra en el que estamos viviendo. Coincido plenamente. Yo enfatizaría un poco más o agrandaría un poco más la expresión momento bisagra. Ha habido en la historia muchos momentos bisagra, pero es completo, creo yo, que es mucho más fuerte que simplemente un cambio de simple modelo. Yo creo que estamos viendo un cambio de época que en el pasado en general se daba con alguna guerra. Esperemos no tener que tenerla en esta oportunidad, pero es un cambio de época, a mi juicio, sumamente grave. ¿Y por qué? Porque yo creo que es importante comprender cuáles son las dos épocas, la que se está terminando y la que va a comenzar. Primero creo que en gran parte empezó en el 2001, no es de ahora y no es de Trump. El crecimiento de la ultraderecha es previo a Trump. Trump forma parte de esa ola. Yo recuerdo leer artículos del crecimiento del antisemitismo y de la derecha alemana hace 20 años atrás en los medios mundiales. O sea, es algo que se ha dado, fue dando de a poco. ¿Y qué significa? A ver, la época que lamentablemente está muriendo y tenemos que luchar para que no se muera, es la época que tuvo la mayor expansión económica en la historia de la humanidad, con un modelo de alguna manera lo que representaban en su momento las socialdemocracias europeas, que también lo tenía Estados Unidos y lo tenían esa red social de apoyo a todas las personas, que empezaban ahora a acusarlo como comunismo o izquierda o ratas, como quieran llamarlo las distintas personas. Eh, eso, eso fue la mayor expansión económica en la historia de la humanidad en estos últimos 70 años. ¿Qué representa también esa época? Representa el surgimiento por primera vez en la historia de la humanidad de valores y principios fundamentales en todos los seres humanos, en otra palabra, los derechos humanos, pero que es mucho más allá de los derechos humanos, la democracia, el Estado de Derecho. Este siglo representa eso completamente, que las personas tengan derechos. Y también es el siglo del multilateralismo, ¿no? Que uno puede decir que empezó en el Congreso de Viena en el 1800 y pico, pero el multilateralismo como lo conocemos comenzó en gran manera a principios del siglo pasado con la Sociedad de Naciones, luego con la creación de las Naciones Unidas, obviamente, y con un sinnúmero de organizaciones multilaterales que hacen que los estados dialoguen entre ellos constantemente. Eso que la gente critica, cócteles, charlas, eso es fundamental para vivir en sociedad, en un mundo, en todos los países del mundo. Bueno, ese es el mundo que hoy en día se está atacando, el multilateralismo, los derechos humanos y la protección a los sectores más vulnerables de la población a través de estos
sistemas sociales que se habían creado. Esta fue la primera respuesta, me habían pedido que sea más breve, pero la primera creo que tiene que entenderse esas dos diferencias fundamentales entre el mundo que están criticando duramente la ultraderecha y el que ellos quieren, que es un mundo con discriminación, sin diálogo entre los estados y sin derechos humanos. Estamos hablando de un sistema de exclusión que no respeta derechas ni izquierdas, y te pongo dos ejemplos. Nicolás Maduro por un lado y Nayib Bukele por el otro. A ver, yo creo que es injusto en cierta manera comparar lo que está pasando. A ver, yo he sido el primero, y lo digo con prueba, el primero y el más crítico del régimen de Venezuela. Bueno, yo soy el más crítico por el primero que empezó a criticar de la Comisión Interamericana como relator de libertad de expresión lo que estaba haciendo Chávez. Te Y sigo, respondió Chávez en persona en su momento. me sorprendió que era un excremento puro. Eh, y, y luego y sigo presentando casos ante la Corte Penal Internacional en contra de Venezuela. Pero es muy distinto a lo que, o sea, nosotros conocemos el libreto del chavismo y de Maduro. Es lo que vivimos en la década del 70, es lo que vivimos en otros países, son nuestras dictaduras, lamentablemente cada vez más sofisticadas, pero no dejan de ser nuestras dictaduras. Conocemos el manual, sabemos cómo enfrentarlo. Pero lo que se viene no es algo que conocemos en los últimos tiempos. Tenemos que remontarnos muchas décadas para saber, para tener una idea. Y yo creo que lo que viene no es exactamente lo mismo tampoco. Es ignorar los derechos humanos, atacarlos, rechazarlos. Las dictaduras nuestras decían, nosotros respetamos los derechos humanos. Estos dicen que no hay que respetarlos. Entonces hay una diferencia para mí de fondo que marca un mundo que viene sumamente peligroso. Y también se está rompiendo algo que tiene 400, 500 años, que es la soberanía de los estados en el sentido de que no se puede invadir un estado a otro. Y eso lo está permitiendo Trump. Entonces yo creo que es un cambio de época muy grave, muy peligroso, dejando a billones de personas a la intemperie sin ningún tipo de protección, permitiendo que los estados avancen sobre otros, destruyendo los mecanismos de diálogo multiestatales y bueno, y los derechos humanos, como ya dije. Y la apropiación de políticas públicas a cargo de entes privados, o en este caso, por ejemplo, de Elon Musk y otros que ocupan en el gobierno de Trump prácticamente el lugar de los secretarios de Estado, los secretarios en general. Claro, yo ahí por ahí en algún momento empecé a escribir un artículo que todavía no lo terminé, que hablo de el fin de la empatía. Y creo que esta época que está comenzando se caracteriza de eso. O sea, el otro no nos importa nada. No tiene por qué existir un Estado que proteja a los más vulnerables. ¿Para qué? No, esto es la ley de la selva. Ese es el mensaje que están enviando y eso es lo que están llevando adelante. Lo está haciendo Milei, lo está haciendo Trump, lo están proponiendo en Europa. Los inmigrantes son los responsables de todos los males de nuestra sociedad. Las personas lesbianas y gays no son normales, por lo tanto no tienen que tener los mismos beneficios que las otras personas. En fin, todo eso es lo que se está planteando. Desde ahí la enorme gravedad que tiene esta nueva realidad que están intentando imponer con éxito, porque como bien lo decís vos, se están juntando los países más poderosos y la persona más rica del mundo detrás de este modelo. Ignorar al otro, el fin de la empatía. ¿Cuánto influye el desencanto con la democracia de Yo creo que varias sociedades? Yo creo que mucho, yo por eso hablaba, yo creo que el 2001 es un momento clave en nuestra historia reciente y que es un puntapié, porque de alguna manera en el 2001 se rompe la idea del debido proceso, se abre la posibilidad de tener cárceles secretas en el mundo entero, que ahora Trump está renovando, se empieza a discutir otra vez si está bien torturar o no. Entonces yo creo que en gran parte el 2001 ha contribuido. Pero luego también que las democracias y no cumplieron de la manera que tendrían que haber cumplido. Y muchas veces ahí sí hay una responsabilidad tanto de la izquierda como de la derecha. Claramente los 20 años en Argentina no sé si los 20 en total, pero por lo menos 10 15 años del kirchnerismo con una corrupción ilimitada y con un irrespeto a las normas del derecho. La gente se pudrió de eso y quiso un cambio, eso está claramente, y un cambio necesario,
Creo que no, el cambio no es lo que se eligió, porque creo que puede llegar a ser muchísimo más peligroso, pero sí era necesario un cambio y yo creo que las democracias de nuestra región, en particular América Latina, no supieron, no entendieron lo que estaba pasando eh, y no se modificaron rápidamente para responderle a la sociedad. Y yo creo que eso también es una responsabilidad de la democracia. Bueno, desde los 90 se instaló esa frase, roban pero hacen. Exactamente, que es, la verdad es terrible. Yo ahora viviendo aquí en Ginebra un par de años, donde obviamente la corrupción existe en todo el mundo, pero los controles de cómo se respetan los controles para que esas cosas no pasen es extraordinario. En otros países aceptamos la corrupción constantemente, constantemente. A ver, el hecho que ocurrió recientemente en Argentina con Milei, ¿fue corrupción o no? No quiero entrar en esa discusión porque no hay suficiente información, pero claramente envía un mensaje muy equivocado en lo que tiene que ser un presidente, por ejemplo. Entonces, el- la falta de entendimiento de la importancia que tiene, no la lucha contra la corrupción, sino que no haya corrupción en nuestro país es enorme porque lo aceptamos y lo aceptamos toda la vida. Y este es un problema que va a costar mucho cambiar. Esperemos que este gobierno trate de avanzar, pero ese mensaje que dio el otro día no fue el mejor, digamos, en ese sentido. Bueno, vos has participado de gobiernos y sabes perfectamente que en algunos casos la regla es si no hay un aporte por fuera del contrato, que es el caso de Donald Trump, que ahora ha eliminado justamente esto de poder pagar coimas en el exterior para obtener contratos. Pero el método muchas veces es si no hay una tajada de por medio, no hay contrato. Exacto, pero de alguna manera todas estas décadas, y Estados Unidos es la principal potencia junto con China económica del mundo, por lo tanto el poder de Estados Unidos en ese aspecto es fundamental para todo el mundo. Y el mensaje que está enviando en este momento Trump es la corrupción no, perdón, la corrupción no importa, no existe, acá no tenemos poder controlarla. Eh, e insisto, un poquito que hablábamos antes, de alguna manera, si bien durante las últimas 2 décadas, diría yo, asumíamos que el poder de Estados Unidos no era tan fuerte como el que se vio durante muchas décadas previas. Trump en este momento está diciendo, no, el poder sigue estando y vean lo que yo soy capaz de hacer. Eh, y eso realmente también está relacionado con la corrupción. El mensaje que está enviando al mundo con las acciones que está tomando es, la corrupción no existe, no importa, adelante. Las coimas es parte del juego de la libertad, cada uno arregla como puede y quiere. Que es un poco, a ver, todas las derechas que hay que están ultraderechas que han surgido en el mundo, y me gustaría llamarlo derecha también porque las derechas tradicionales se sumaron a esta nueva derecha, de alguna manera, tampoco se pueden decir, no, nosotros somos democráticos y republicanos cuando apoyan a un gobierno que está haciendo estas cosas. Entonces, para todas estas diferentes derechas, no son iguales, o sea, realmente hay una diferencia significativa. Ahora, que sean realmente liberales, y la verdad que no es cierto eso, no lo es la de Trump, claramente, pues es proteccionista, y no la es la de Milley, que está también teniendo decisiones claramente que no son tradicionalmente liberales, inclusive el mismo jefe de gabinete hablando del tema de los personas LGBT, diciendo, bueno, que hagan lo que quieran, pero dentro de su cuarto, o sea, no, eso no es ser muy liberal, digamos. Es que hablabas de derechas y pienso, la derecha o centro derecha tradicional, PP en España, se volcó más hacia la derecha para empardar con Vox. Y la izquierda, el Partido Socialista Obrero Español, se volcó más a la izquierda para estar con Podemos. Entonces, queda libre lo que se llama la avenida del centro. Y eso es lo que ha pasado claramente, se han ido, todos se han ido yendo a los polos. A ver, lo que falta, y esto yo no sé si tiene solución, Jorge, y lo vas a entender muy bien, cuando uno se pone a ver los líderes del mundo de hoy en día y los líderes de la década del 80, 90, 70 en el mundo entero, hay una diferencia que se te cae la mandíbula cuando mirás quiénes eran. Digamos, veamos América Latina, tenías un Elwin, tenías un Alfonsín en Cardoso en Brasil, Sanguinetti, o bueno, en Uruguay prácticamente todos. Ah,
comparado con algunos que, bueno, si me voy a Centroamérica ni que hablar, pero algunos antes de ser presidente fueron payasos. O sea, la verdad que es grave la situación en cuanto a la ausencia de líderes que no respondan 100% a las encuestas, siempre van a existir y siempre se las va a seguir, pero que hagan solo lo que dicen las encuestas en un mundo, debido a las redes sociales, que está como está, que eso el tema lo conocés mucho mejor vos, obviamente te va a producir esa polarización que está ocurriendo, porque cada uno quiere escuchar lo que le gusta a uno y no lo que está en contra. Entonces está llevando a esa enorme polarización y eso es mundial. Y eso es mundial y no sé cómo se sale de ahí. Algunos te hablan con falta de ortografía, te diré. Santiago, un gusto, realmente. Oh, muchas gracias por la invitación. Encantado. Y esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Canal TV que se retransmite en el canal E de Buenos Aires. Nos reencontramos en la próxima. Chao.